Hoy es 10 de agosto del 2026. Te invito para que continuemos avanzando en la lectura y meditación de la Biblia, la palabra del Señor. Vayamos juntas a Jeremías capítulo 7. El Señor ordenó a Jeremías que dijera a los que entraban en el templo para adorar a Dios: mejoren su vida y sus obras, y los seguiré dejando vivir en esta tierra, en la tierra prometida que les había entregado. La iglesia estaba yendo a adorar a Dios al templo, pero aún andaba por malos caminos, en pecado, pero sin arrepentimiento. Y ahora Dios los estaba exhortando: mujer, ¿crees que este hecho de ir a la iglesia y adorar a Dios sin soltar el pecado el día de hoy se continúa presentando en tu iglesia? Los versículos 4 y 5 nos muestran que los creyentes se sentían seguros por estar en la iglesia, pero no eran justos los unos con los otros. Oprimían al huérfano y a la viuda. Andaban tras otros dioses que también habían puesto dentro del templo de Dios, y mucho más. Pero Dios estaba viendo todo. Estaba siendo testigo del mucho pecado en que estaba la iglesia. Así que la advertencia era que si no se arrepentían y abandonaban su pecado, serían arrojados de su presencia. Yo quiero pedirte que meditemos en esto. ¿Qué sería de ti si Dios te arrojara de su presencia? ¿Qué sería de nosotras, de la humanidad entera, si no contamos con la gracia de Dios, con su presencia cada día? El asistir a la iglesia y continuar conviviendo con el pecado es causal para que Dios nos suelte, nos saque de su presencia. El asistir a la iglesia no es nuestra seguridad para ser salvas. Es necesario soltar, dejar el pecado. A Dios no lo engañamos. Dios lo sabe y lo conoce todo. Puedes leer Salmos capítulo 139, versículos 1 al 4. Jeremías capítulo 8. Este capítulo continúa revelando la mucha idolatría del pueblo. Nos expone que llegará el día en que los huesos de reyes, jefes de Judá, sacerdotes, profetas y habitantes de Jerusalén serían esparcidos delante de las estrellas que solían adorar. Esto como castigo por practicar la idolatría. Recordemos que en el Antiguo Testamento se consideraba el máximo sacrilegio dejar un cadáver insepulto, es decir, no recibir una digna sepultura. Los versículos 4 y 5, en estos, Dios habla al pueblo por medio de Jeremías, haciéndoles ver su rebeldía, su traición a Dios, porque renegaban de Dios. Y no escuchó el Señor a nadie arrepentirse de su maldad. En el versículo 7, Dios hace una comparación de cómo una golondrina sabe cuándo debe ir a otro lugar. Pero en cambio su pueblo ni siquiera conoce su ley. Muchos creyentes no conocen los mandamientos de Dios que instruyen y dan sabiduría para toda la vida, para agradar a Dios. El versículo 9 dice: ¿dónde está su sabiduría? Si han rechazado mi palabra, dijo el Señor. Porque nuestra sabiduría
la encontramos en la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. En el versículo 18 dice que Jeremías sentía gran dolor de ver lo que esperaba a su pueblo por causa de la rebeldía hacia Dios, por causa de su idolatría. ¿Puedes imaginar en nuestro tiempo el dolor del Señor al ver tanto pecado y tanta maldad? Nosotras como creyentes también estamos llamadas a sentir dolor por la necesidad humana de Dios. Jeremías capítulo 9. Continúa la profecía, el juicio sobre Israel a causa de su maldad e idolatría. En el versículo 12 el Señor responde: todo esto sucedió porque los israelitas abandonaron las instrucciones que yo les di. No me obedecieron y no las pusieron en práctica. Mujer, una vez notemos aquí la importancia de escuchar a Dios, de leer su palabra y obedecerla, de poner en práctica toda su instrucción. No demos la espalda a Dios. No andemos tercamente en las inclinaciones de nuestro corazón y en nuestro razonamiento humano, para que no nos ocurra como está escrito en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 28, el cual te invito para que leas como complemento. Pues se creyeron sabios en su propia sabiduría y desecharon a Dios y sus consejos. En el versículo 17, el Señor dijo: llamad a las plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Estas plañideras eran mujeres contratadas expresamente para llorar, gemir y lamentarse durante velorios y entierros. Su función era hacer visible el duelo. Estas mujeres están siendo llamadas aquí para que lloraran de verdad por el pueblo, pues gran juicio estaban viviendo, gran dolor experimentaban a causa de su rebeldía, de su idolatría, pues habían abandonado a Dios y seguían a otros dioses, hechos de yeso, de madera, de bronce, en fin, dioses que no les estorbaban sus pecados, que no los confrontaban con su propia maldad. Pero Dios es misericordioso y Dios nos concede su perdón y salvación por medio del Señor Jesucristo, pues su amor por nosotros es grande, inmenso. Puedes leerlo en Juan capítulo 3, versículo 16. El versículo 19 nos habla a las mujeres. Dice: mujeres, escuchen la palabra del Señor, pongan atención a su mensaje, enseñen a sus hijas a llorar, a lamentarse. Estas endechas son lloro, aflicción por la necesidad de Dios y su misericordia, por nuestras familias, por nuestra iglesia, nuestra nación, por la tierra entera. Es intercesión, es arrepentimiento, es pedir perdón de todo corazón. Dios dice en Salmos, capítulo 51, 17, los sacrificios, la mejor ofrenda para Dios es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Un corazón contrito y humillado no desprecias, Señor. Te invito para que continúes meditando en Jeremías capítulos 10 al 13. Que Dios te bendiga.